Bueno, listo. Bueno, entonces buenas noches. Ya arrancamos la clase de hoy, 26 de mayo. Voy a compartir entonces pantalla para que entonces vamos revisando. Me confirman porfa si ya están viendo la pantalla. Sí. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo. Vale, gracias. Entonces, bueno, vamos el día de hoy tenemos, vamos a abordar esta evidencia. Nosotros, pues, como les he mencionado anteriormente, tenemos una competencia que es la 2919-01033, resultado de aprendizaje igual, 2919-01033, raya 02, la guía F1, AP1, GA1, 2919-01033, y entonces el día de hoy vamos a ver esta evidencia que es simulación de circuitos eléctricos para dimensionar las magnitudes eléctricas. Entonces yo había quedado hace 8 días de compartirles el enlace a un simulador, pero quiero más bien explicárselos hoy y ya con la explicación de hoy, ya ahorita sí compartirles el enlace, ¿vale? Para que ya lo tengan. Es muy sencillo de instalar. No necesita ningún password ni contraseña para instalar. Simplemente le dan al instalador siguiente y ya le queda todo completamente instalado. Antes de abordar esta evidencia, quería preguntarle si habían tenido alguna dificultad referente a los demás cuestionarios. Nosotros ya habíamos visto en la clase anterior un material donde podíamos resolver estas tres preguntas que eran relacionadas al tema de lo de la electrotecnia, que eran como 6, 7 preguntas. Después venían unas preguntas de electricidad. Estaban también asociadas ahí al material de apoyo, un cuadrito pues que hablaba sobre el tema de qué hace la corriente en nuestro cuerpo. Y finalmente unas preguntas asociadas al temas aritméticos sobre el tema de las magnitudes, que era una eh, pulsera antiestática, bueno, todo eso. ¿Tuvieron alguna inquietud, alguna pregunta, alguna dificultad o todos ya vamos al día? ¿Todos pasaron al día todos los cuestionarios? Es decir, ¿estamos al día o hay alguno que de pronto esté quedado en eso y que de pronto tenga alguna dificultad? Sí, profe. ¿No? ¿Todos bien? Bueno, creería que bien porque no dijeron nada, ¿cierto? Ahí alguien levantó la mano. Sí, Janet. Bueno, profe, ¿qué le cuento? Yo sobre eso no lo he visto. O sea, yo sí realicé el cuestionario Ujú. y el tema relacionado con el ejemplo que usted nos dio de la leche, ese Sí. también, pero este que acaba de mencionar, no, no lo he visto. Ah, bueno. Entonces, mira, este es bueno, ¿cómo hice yo acá? Yo me paro en la competencia, que es la 29190133, y entonces la competencia me despliega ese tipo de, digamos, de flujo, ¿sí? Entonces, el primero que tenemos es el 2919-01033 AA1, evidencia uno, que es el primer cuestionario. Creo que decía, el día que nos vimos, creo que decía que no tenía ningún valor, es decir, no había ninguna nota ahí, simplemente era como para aprender a ambientarnos. ¿Les parece si ustedes también van ingresando a Sajuna y lo vamos mirando del uno a uno? ¿Sí? Yo también, venga, yo también por acá ingreso y vamos ingresando acá para que vamos mirando eso y vamos resolviendo eso. Ahí está cargando, vamos a ver si carga. Pero también ustedes vayan también ingresando, porfa, para que, para que entre todos lo miremos, ¿ok? Yo miro acá cuál es la clave que siempre me olvida.
Voy a hacer la arroba acá. Sí, está bien. Quedó cargando, parece que sí. ¿Ustedes también ya ingresaron a Sajuna? No, profe, no, no, a mí no me ha permitido entrar. Me estaba escuchando. ¿A ustedes, los demás? A mí ya me A mí, permitió sobre todo yo entrar. estoy perdiendo el Ya portátil. ingresé. ¿Me escuchan? Sí, bueno, entonces, porfa, busquemos aquí, este sería la fase uno, la AP1, está como, fase uno, Profe, AP1, el computador. ¿cómo? Qué pena, profe, yo apenas he prendido computador. Ah, tranquilo, que no me da tan raro. Hola. Parece que estuviera caída la página, profe. Sí, parece que está como caída, Me ¿no? disculpa, profe, yo tuve ese mismo inconveniente hace 2 días y hablé directamente con el SENA y me dicen que están en mantenimiento, hubo un mantenimiento de la plataforma, entonces lo más probable es que puede estar a esta hora, puede estar presentando ese tipo de novedades, que lo más Ajá, importante es borrar el historial y tratar de abrirlo en incógnito. sí, parece que sí. Vamos a ver acá, a ver si nos deja. A mí ya me dejó ingresar, instructor. Aquí ya. Aquí también ya. Lo abrí por otro navegador, por creo que es de Windows. Entonces, bueno, metámonos acá, hagamos el proceso Ah, y metámonos por aquí por el rol de estudiante. Aprendiz. Entonces, bueno, nos vamos acá a eh, fase uno, AP1, ¿cierto? sí. Fase uno, AP1 y buscamos la guía, la competencia que es la 2919-01033. 2919-01033. Es esta, miren. Miren todas las que tenemos, ¿sí? Mire que tenemos una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Cuatro actividades de aprendizaje y cuando yo le doy a abrir, se nos abre aquí, ¿cómo está? Mire, tenemos se compone de estas dos. Entonces, la primera es el cuestionario. Entonces, volvamos acá, cerramos esto aquí. La primera es el cuestionario. Entonces, aquí hay un cuestionario que es el que hablamos en la primera clase, la del 5 de mayo, que son 5 preguntas que no tienen ningún valor. Es decir, no hay una ponderación, no hay una calificación, sino que lo que dice ahí es que es como para que nos vamos ambientando en ese proceso, pues, de hacer ese tipo de cuestionarios. Después está la evidencia 2, dice, informe necesita de diseño y desarrollo de productos electrónicos. Entonces, en el siguiente video se abordó la competencia de donde se propuso un ejemplo práctico sobre cómo identificar necesidades de diseño y desarrollo de productos electrónicos en el sector productivo. Y aquí fue el ejemplo de la leche. ¿Listo? O sea que aquí es perdón que siempre me abre la que no sé. Este aquí es el del informe que mencionamos. ¿Listo? Mire que solamente esos dos, pues cerramos esta. Vamos a abrir esta otra. La 291901, 29190173 AA2. Son los dos
los dos exámenes que les menciono. Mire, acá hay dos, uno y dos. El primero es sobre el tema de electrotecnia, o sea, de conceptos de electrotecnia, que son 7 preguntas, y el otro, que son sobre temas de la corriente. Entonces, en la clase del 19, o sea, en la clase anterior, yo les presenté una presentación a modo general de lo que contenían estas preguntas. Pues en esta presentación hablamos de qué era electrotecnia, hablamos de la electricidad, hablamos de las manillas antiestáticas y alcanzamos a abordar algo de circuitos en serie, porque en la siguiente evidencia, que es la AA3, evidencia 01, entonces me vuelvo otra vez para acá. Entonces, aquí cerramos esta porque esta sería la de electrotecnia y esta la de electricidad. Son dos cuestionarios. Y esta es la que les mencionaba ahorita, que es, alcanzamos a ver en la clase anterior, qué era electricidad, qué era ley de Ohm, qué era resistencia, qué era corriente, qué era voltaje. Y entre todos hicimos un circuito en serie. ¿Recuerdan? Que entre todos calculamos que estuvimos calculando que entre miliamperios, que dijimos que no calculáramos con miliamperios, sino con amperios, y ya nos dieron los valores. Entonces, basado en eso, entonces ya podíamos responder este cuestionario, ¿ok? A esa es la que yo me hago referencia. Y ya hoy 26 de mayo, vamos a ver este cuarto punto, que es la simulación de circuitos eléctricos para dimensionar. Entonces, es lo que hago referencia, que vayan al día, es decir, si de pronto no han contestado sus preguntas, para que lo hagan, es en línea, no tienen que juntar ningún documento porque es en línea, para que la respondan. A veces el sistema se cae, a veces molesta, pero a mí me dejó entrar y pude resolver las preguntas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a resolver esta, la AA3, pero de la parte 2, porque la parte uno son las preguntas que se hacen en línea. ¿Ok? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No me escucha? Sí, dale, ahí te escuché. Es que no le tenía fe a este micrófono, pero bueno. Eh, eh, bueno, yo estuve resolviendo los cuestionarios, subí el Ajá. informe, estoy a la espera pues, del programa. Hay un cuestionario que es del de la corriente en el cuerpo humano, que hay una pregunta, hay una respuesta que repite 2 veces. Hay una Ah, de la que sí. como mala, pero yo no entiendo. Es la misma. Sí, sí, viene doble, no sé por qué. Yo lo reporté también a Sajuna y viene doble. Ah, bueno, Correcto, Sí, a mí también me pasó igual. ok. y Me salió seleccioné doble la y me de salió mala. ajá, y me salió también mal a mí también. Y es, o sea, y es lo mismo. Es Entonces, la misma pregunta. Sí, tampoco yo lo entendí reporté. ahí. ¿Y lo volvemos a hacer o qué? Lo que pasa es que, pues, yo lo reporté porque no sé cuál el sistema está tomando, porque parece que hay como un error en la respuesta. O un error en la pregunta, y entonces, pues, esperemos a ver qué nos dicen sobre el tema. Pero igual la cuenta se pasa con el 70%, es decir, con una pregunta no nos va a afectar la puntualidad, o sea, es decir, la puntuación de aprobado, ¿sí? Pero sí, hay una pregunta que está repetida y la califica como mala y uno la coloca bien y califica como mala. Esperemos a ver qué nos dicen. Yo ya lo reporté, a ver qué nos dicen, si nos dan solución sobre eso. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es que ya han ido avanzando. Para los que no lo han hecho, también los invito a que la vayan contestando, vayan resolviendo esas preguntas para que se coloquen al día, ¿ok? Es decir, para que vamos al día durante el proceso pues, de las clases. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a resolver esta, la evidencia 2. Entonces, la evidencia 2, ¿a qué hace referencia? Miremos la guía. La guía, ¿qué nos dice la guía sobre esa evidencia? Entonces, la evidencia, vamos a leer la que nos dice. Por aquí incluso en esta tabla está lo de las preguntas de la corriente. Mira, que qué pasa de 1 a 3 miliamperios, de 3 a 10. Estaba eso. Las preguntas de las que sale ahí.
Evidencia 02, esta es. Entonces, esta es la evidencia 02. Entonces, ¿qué dice? Simulación de circuitos eléctricos para dimensionar las magnitudes eléctricas. Utilizando un simulador de los recomendados en el material del curso, realice la simulación de circuitos eléctricos. Dos simulaciones de circuitos eléctricos resistivos en serie utilizando los valores matemáticos reales. Dos simulaciones de circuitos resistivos en paralelo. Dos simulaciones de circuitos eléctricos en los cuales se encuentre el valor de la potencia creada en el circuito. Sugerencia, tome un circuito en serie y paralelo de los que ya simuló previamente. Utilizando un simulador, encuentre la diferencia de voltaje en un circuito en el cual la resistencia es de 36 megaohmios y la corriente que viaja es de 0,5 amperios. Y al circuito anterior cambie la intensidad de corriente a 1 amperio y observe qué sucede. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces tenemos estos valores. Tenemos estos valores, dice, de las simulaciones realizadas, escriba un informe, o sea, es decir, tenemos que hacer estas simulaciones, ¿ok? Y también utilizar valores matemáticos reales, es decir, que hay que hacer el cálculo matemático, pero también hacer la simulación, ¿ok? Escriba un informe para que entregue al tutor de acuerdo con las instrucciones recibidas. Para efectos de la simulación, puede revisar y analizar el enlace del video relacionado con programas de simulación eléctricos, los cuales tienen versiones gratuitas que se pueden descargar en el computador y algunos trabajar en línea. También puede buscar en internet otras alternativas de simulación. ¿Ok? Yo les comparto el de Proteus y creo que acá hay unos, aquí nos mencionan de Proteus, Tinkercad. Bueno, hay varios simuladores, ¿ok? En el video que nos menciona ahí. El documento dice que es un PDF de 3 a 6 páginas, ¿ok? Donde va a ir plasmado, pues, en la portada, pues, el nombre de ustedes. Ya en la siguiente página van a ir cada uno de los puntos mencionados acá. Entonces, en uno van a ir las dos simulaciones con los cálculos matemáticos y también la simulación del circuito, obviamente demostrando, pues, que la simulación está correcta. También la simulación en paralelo, la simulación del circuito pues con la potencia, ¿sí? Entonces, básicamente es como en el simulador, nosotros podemos simular el valores de corriente, valores de voltaje, y pues vamos a ayudarnos con eso basado pues en los cálculos matemáticos que nosotros vamos haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a abrir acá la presentación. Les preparé. Es esta. Es esta. Listo, entonces miremos acá. Entonces, esta es la evidencia 02 dice, es como lo que se va a calificar en el informe. Pues, el informe contiene información sobre la operación de circuitos resistivos en serie, sí, es decir, la operación, es decir, la operación en matemáticas, ¿sí? El informe contiene la información sobre la operación de los circuitos resistivos en paralelo, es decir, la simulación en el software de diseño. Yo les comparto Proteus, pero pues donde ustedes quieran hacerlo, donde, 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 donde les guste trabajar mejor. El punto se aprecia que el aprendiz ha comprendido el concepto de potencia en un circuito eléctrico y el aprendiz maneja los conceptos de corriente y voltaje en un circuito eléctrico. ¿Ok? Eso sería como que lo que requiere del informe que estaban solicitando de 3 a 6 páginas. Entonces, básicamente, unos cálculos matemáticos que corroboren la simulación o la simulación va a corroborar el cálculo matemático que se hallaron en este caso, en este tipo de situaciones. Entonces nos piden, recordemos, entonces nos piden dos en serie, dos en paralelo y nos piden hallar la potencia del circuito. Después nos piden cambiar unos valores matemáticos, es decir, nos cámbiale la resistencia o cámbiale la corriente, mire qué pasa, pero ya eso mediante ley de Ohm ya ustedes lo pueden ya ir analizando. Es un tema de análisis, es un tema de análisis. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que nos menciona el documento de la guía.
que ya leímos, las dos simulaciones, tanto en serie como en paralelo. Entonces, bueno, importante para que tengamos en cuenta el triángulo de la ley de Ohm, ¿sí? Esta es lo que vimos en la clase anterior, donde la que está arriba, en la punta arriba, es el voltaje, ¿sí? Entonces, es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica. Hace 8 días veíamos que es la fuerza con la que, o la presión con la que van los electrones, ¿cierto? Pues si los electrones van muy rápido, es porque yo tengo un voltaje muy alto, y si los electrones van lentos, es porque yo tengo un voltaje muy lento, ¿cierto? La corriente es el flujo de carga eléctrica que es cuantificado en amperios, entonces la cantidad de electrones que pasan por un determinado tiempo. En este caso, un segundo, ¿ok? Es la carga eléctrica, es la cantidad de electrones que pasan en un segundo, ¿ok? Y la resistencia es la oposición al flujo de esa corriente, precisamente esa corriente. Entonces, y su medida está en ohmios. Y la resistencia es la que se encarga de evitar que la corriente pase en X cantidad, porque yo quiero, por ejemplo, regular un circuito. Yo quiero que el circuito vaya con menos amperaje. Ejemplo, por ejemplo, si yo quiero encender un diodo LED. Si yo quiero encender un diodo LED, yo no puedo permitir que pase más de 20 miliamperios porque podrían quemar el diodo LED. Entonces, para eso utilizo una resistencia para limitar la corriente, pero también quiero limitar el voltaje. Entonces, de esa manera, pues puedo tener una resistencia que me limita tanto la corriente como el voltaje. Ahorita vamos a ver eso. ¿Y cómo expresamos matemáticamente ese modelo que está acá? Entonces, lo expresamos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, mire que el voltaje está arriba. ¿Ves? Al estar arriba, va a quedar multiplicando a ellas dos, a la corriente y la resistencia. Pero cuando la incógnita es corriente, entonces yo puedo decir que acá hay un divisor. Entonces, pues corriente es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Mírenlo acá. Y cuando la variable es resistencia, yo puedo decir que acá también hay un divisor, entonces voltaje sobre corriente. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y de esa manera saco las tres ecuaciones que me da este triángulo de la ley de Ohm, dependiendo la incógnita que yo vaya a tener, ¿sí? Entonces, siempre que a mí me plantean un circuito de ley de Ohm, yo tengo una incógnita por resolver, ¿sí? Entonces, a mí me piden o la corriente, o la caída de voltaje, o me piden el voltaje de la fuente, o me piden la corriente, ¿cierto? Pero nunca me entregan a mí un circuito con dos o tres incógnitas, porque el ejercicio se vuelve que no tiene solución, ¿sí? Irresoluble. Entonces, bueno, vamos a ver aquí entonces el primer circuito que vimos, un circuito ya en serie, esto ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a verlo a manera de recorderis. ¿Alguien levantó la mano? O sea, alcancé a ver que levantó la mano, pero se fue. Profe, qué pena, de pronto a ver si me podría aclarar ahí un concepto con el voltaje. Disculpe. ¿El Eh, concepto de qué, perdón? del voltaje, es que la última vez que vimos clase, no nos diste que era la diferencia de potencial, y pues a mí no, o sea, dentro de la analogía que tú hiciste del agua, pues no logré Sí. comprender eso, y pues estoy mirando un poquito ahí por internet, y hay otro concepto ahí aparte para entender esa diferencia, y es un tema de un campo eléctrico. Pero entonces no, o sea, no logro imaginarme ese concepto de diferencia, porque hay que medir un punto y luego el otro. Si yo creo que en todo el circuito la potencia es igual para todo, ¿no? Y la corriente. Sí, pero bueno, la corriente, bueno, es que una cosa es la corriente y otra cosa es el voltaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imagínate que hay un conductor, o sea, es decir, un cable, ¿cierto? Y el cable es transparente, ¿cierto? Entonces, imagínate que estamos viendo un cable de cobre, pero el cable es transparente, y entonces estamos viendo los electrones que van pasando por ese cable, ¿cierto? Para que los electrones fluyan de un lado al otro, tiene que haber una diferencia de tensión, es decir,
como tiene que haber dos polaridades, ¿cierto? Tiene que haber una atracción de un lugar a otro, de un menos a un más, ¿cierto? Entonces, cuando el cable conductor sale con los electrones, ellos van de un lugar y llegan a otro. Entonces, están buscando la otra parte o sea, es decir, la otra diferencia de potencial, ¿sí? Porque son atraídos por el otro polo, ¿vale? Como un imán. Imaginas un imán que cuando tú juntas dos imanes, hay momentos que ellos se repelen porque tienen la misma polaridad, pero ahí va a haber un momento cuando tú volteas uno de los dos imanes que ellos se van a atraer, porque uno tiene una polaridad diferente a la otra, es decir, hay una diferencia de tensión. Eso mismo pasa con los electrones. Cuando ellos viajan por el conductor, ellos pasan por diferentes etapas, encienden bombillos, hacen un trabajo, mueven un motor o lo que sea, pero ellos finalmente lo que buscan es llegar hasta el otro punto donde está la otra polaridad de del voltaje, ¿sí? Es decir, están buscando esa otra parte, esa otra parte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ya arrancan de menos, van buscando la polaridad positiva hasta que lleguen. Es decir, cuando ya llegan, arranca nuevamente el flujo, porque el flujo es continuo. Mientras exista voltaje, el flujo existe. ¿Ok? Entonces, por eso el voltaje en su descripción física significa diferencia de potencial. Es decir, que hay dos polaridades diferentes. No necesariamente uno es más y el otro es menos. Yo puedo tener dos polaridades positivas, sino que una puede ser más positiva que la otra. Ejemplo, yo puedo tener 12 voltios en un borne y en el otro borne puedo tener 5 voltios. Y en el momento que yo mida voltaje, voy a encontrar que hay 7 voltios, o sea, es la resta de las dos, porque la definición de voltaje es la diferencia de potencial, o sea, es decir, la resta de las dos potencias. Cuando yo resto este 12 que me aparece acá, estoy restando los 12 positivos que están aquí con el negativo que es 0 voltios. Entonces 12 menos 0 me da 12, ¿sí? O sea, realmente aquí hay un voltaje, lo que pasa es que es 0 voltios. Pero no es el más negativo que se pueda conseguir electrónicamente hablando, porque yo tengo voltajes negativos que son aún más negativos que el cero, ¿vale? Dale, Gustavo. Sí, señor. Eso aplica para el DC o en el AC. O sea que en AC hay 220 también. La Sí, punta tendría 100. sí, también aplica en el AC, porque en el AC, independiente si hay 120 o 220, la señal AC, en un momento ella se vuelve positiva, pero en otro momento se vuelve negativa. Lo que pasa es que esa señal es atraída por el neutro o la Tierra, que la Tierra es cero, ¿sí? Entonces ella es atraída por ese cero. ¿Sí? Entonces, mire que en el AC siempre también va a haber diferencia de potencial. En un momento va a ser 120 positivo y se va a traer hacia el neutro o hacia la Tierra, que es cero. Pero en otro momento va a ser menos 120 voltios. Y en ese momento de menos 120 voltios también va a ser atraída por el cero. Es decir, que hay dos polaridades diferentes. ¿Ok? Y en el momento que haya dos polaridades diferentes, ellas se atraen. Y en el momento que haya dos polaridades diferentes, yo tengo voltaje. ¿Ok? Para que haya voltaje tienen que ser diferentes. Si yo tengo dos polaridades iguales, yo tengo un 12 voltios y tengo otro borne que sean 12 voltios y yo mido voltaje, me da cero. ¿Por qué me da cero? Porque 12 menos 12 es cero, ¿sí? O sea, la resta es cero, porque son iguales. Si yo mido entre chasis o negativo, si yo mido voltaje ahí, me va a dar cero. ¿Por qué? Porque cero menos cero es cero. Es decir, la resta es cero. Para que haya voltaje, tiene que haber dos polaridades diferentes, pero no necesariamente una tiene que ser cero. Yo puedo, como les digo, yo puedo tener voltajes positivos o negativos, como lo que mencioné ahorita en la AC.
Puedo tener menos 120 voltios y cero, y ahí tengo voltaje, porque son diferentes. ¿Ok? ¿Listo? Listo, bro. Entonces, nos imaginamos el hilo conductor, mire, está el hilo conductor, y entonces el hilo conductor van los electrones, van fluyendo, ¿cierto? Van fluyendo. Entonces, llegan a esta resistencia de 1500 ohmios, y aquí genera una restricción la corriente, ¿sí? La restricción la corriente porque acá hay una resistencia, pero la corriente continúa. Lo que pasa es que empieza a minimizarse la corriente, por aquí también se minimiza y al final se vuelve una sola corriente, ¿sí? Minimizada por esas resistencias que están ahí, ¿ok? Y están impulsadas por 12 voltios. Entonces, los electrones, si yo miro el conductor de forma, el ejemplo que yo les mencionaba ahorita, si yo lo miro de forma transparente, yo lo que puedo ver son unos electrones que van fluyendo, unos símbolos negativos que van fluyendo, ¿sí? Sentido convencional, menos a más, o sentido electrónico de más a menos. Lo importante es que van fluyendo unos electrones, ¿sí? Van fluyendo, van fluyendo, van fluyendo. Y esos electrones que van fluyendo están eh, de alguna manera presionados por este voltaje. Entonces, los que esos electrones, la velocidad del electrón depende del voltaje. Si yo tengo aquí 12 voltios, imaginémonos que estos electrones van fluyendo a X velocidad. Pero si yo tuviera aquí 500 voltios, esos electrones irían mucho más rápido, ¿sí? Entonces, el voltaje finalmente lo que me genera es la velocidad, porque es finalmente como hay dos polos que son muy grandes, mire que hay una diferencia muy grande, para que me dé 500 voltios, la diferencia, la resta tiene que ser muy grande, entonces el electrón fluye, va muy rápido, porque él tiene que ir al otro lugar a llegar a su otro polo opuesto mucho más rápido porque la presión que le está ejerciendo ese voltaje es mucho mayor. Pero cuando tengo 12 voltios, la presión es más bajita. Si coloco 5 voltios, la presión es menos, ¿sí? Entonces, entre más voltaje, más presión o menos presión tienen esos electrones, ¿ok? Entonces, bueno, este es un circuito en serie donde tengo una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 1500 ohmios, una resistencia 2 de 3300 ohmios y una resistencia 3 de 220 ohmios, ¿ok? Entonces, en el circuito me están pidiendo lo siguiente. Vamos a hallar los siguientes componentes en el circuito en serie. Entonces, me están pidiendo hallar la resistencia total, la R total, esta R total. Me están pidiendo halle la corriente total y halle el voltaje en cada resistencia. Entonces, ese voltaje en cada resistencia, ¿qué va a pasar? Hay una caída de voltaje o diferencia de voltaje que se almacena en cada resistencia. Lo que les mencionaba ahorita, si yo quiero colocar un diodo acá y quiero proteger el diodo, pues le coloco una resistencia, porque la resistencia no solamente me limita el paso de la corriente, sino que también ella genera una caída de voltaje o de diferencia de voltaje, logrando que el diodo no le llegue todos los 12 voltios, sino que le llegue menos voltaje. ¿Ok? Entonces, el circuito nos está pidiendo eso, que hallemos la resistencia total, la corriente total y el voltaje en cada resistencia. Es decir, la caída de voltaje o la diferencia de voltaje, que es el mismo término. En algunos libros vamos a encontrar caídas de voltaje o diferencias de voltaje. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Recuerdan para medir resistencia total qué debemos hacer? ¿Alguien recuerda? En un circuito en serie, ¿qué se debe hacer? Se debe sumar la resistencia, ¿no? Ok, listo, muy bien. A sumar la resistencia, ¿listo? Entonces, bueno, si yo quiero sumar las resistencias en un circuito, lo primero que yo tengo que hacer, eh, si yo quiero medirle la resistencia total a esto, yo tengo que desconectar el circuito, o sea, es decir, quitarle el voltaje, ¿sí? Le quito el voltaje, abro este circuito, le coloco el multímetro en ohmios,
¿sí? Porque ohmios es la escala de resistencia y mido el total de este valor. Pero matemáticamente también puedo hacerlo. Entonces, en un circuito en serie, para medir resistencias, lo que tengo que hacer es sumar los valores de las resistencias. ¿Ok? Y vamos a hacerlo acá. Entonces, miren. Entonces, aquí están los datos del circuito. Voltaje, la fuente 1, 12 voltios. La resistencia 1, 1500 ohmios. Mire que la letra omega, 3300 ohmios y 220 ohmios. Entonces, hallar la resistencia total, R total, en un circuito en serie, la resistencia total es simplemente la suma de las resistencias individuales. Entonces, la ecuación para hallar resistencia total en un circuito en serie es R1 más R2 más R3. Entonces, 1500, 3300 y 220. Y esa suma, mire que me da 5020. 5020 ohmios. Es como si yo tuviera una sola resistencia de 5020 ohmios. O sea, se comportan así. Es decir, en un circuito en serie, tener resistencias en serie se suman los valores y es como tener una resistencia de 5020 ohmios. Es lo que me está diciendo matemáticamente esto. Entonces, cuando yo tengo ya el valor de la resistencia, ahí lo que voy a hacer ahora es hallar la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos la corriente que pasa por el circuito? Entonces, yo me voy acá al cuadrito nuevamente y entonces, mire, voy a hallar esta corriente. ¿Qué tengo que hacer? Le pongo el divisor, ¿se acuerdan? Tengo esta variable por hallar, entonces el voltaje y le pongo el divisor acá sobre resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿ok? Aquí también está. Pues corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la que acabé de hallar, la resistencia total. Para poder hallar la corriente en un circuito, yo tengo que trabajar con la resistencia total. ¿Listo? Entonces sustituyo los valores. El voltaje es igual a 12 voltios y la resistencia total 5020, que fue lo que me dio acá. ¿Sí? 5020, hago la división y mire que eso me da 0.00239 amperios, porque la corriente sea en términos de amperios, ¿ok? Pero yo puedo pasarlo a miliamperios, entonces lo que yo hago es contar, después de la coma, lo que connoto es décimas, centésimas y milésimas de miliamperios. Mire que en el 2 le pongo la coma, ¿sí? Décimas, centésimas y milésimas, de 2,39 miliamperios, ¿ok? Ahora, si yo quiero hacer los cálculos con estos valores y quiero llevarlos para acá, recuerden que yo debo trabajar ya no con estos valores, sino nuevamente con los valores de amperios, ¿no? Para hacer cálculos matemáticos tengo que llevarlo a amperios, pero para representarlo matemáticamente yo puedo decir que es 2,39 miliamperios, ¿ok? Entonces, ya respondimos al punto 2, que es, ya tenemos la resistencia y ya tenemos la corriente, ¿ok? ¿Alguien levantó la mano ahí? Sí, señor, sí, señor. Ujú, dale. Instructor, qué pena, cuando hablamos con el tema de la tabla de valores y nos da en decimales de 0.0 lo que nos dio, o sea que técnicamente yo también lo podría multiplicar por 1000 para dar el valor general. Sí, o sea, es decir, si tú este valor lo multiplicas por 1000, le estás sumando tres ceros, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo acá, décimas, centésimas y milésimas, para llevarlo a miliamperios, Ah, ok, instructor, muchas ¿ok? gracias. Ok. Sí, es una manera de hacerlo. O sea, si lo multiplica uno por 1000, o sencillamente uno le hace así, décimas, centésimas y milésimas, y entonces ahí en el 2 le pone la coma. Es decir, lo que está haciendo la coma es trasladar la coma a 3 puntos, 1, 2, 3, décimas, centésimas y milésimas. ¿Ok? Y aquí nos da 2,39 miliamperios. Vamos entonces a calcular el último punto, que es el voltaje de cada resistencia. Entonces, aquí hay un voltaje, aquí hay un voltaje y aquí hay un voltaje. ¿Ok? Entonces,
hallar la caída de voltaje en la resistencia. Entonces, ¿cómo hallo la caída del voltaje en la resistencia? Entonces, es el voltaje de la resistencia es igual a la corriente, esta que hallé, por la resistencia X, a la resistencia que yo voy a hallar. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1, que en este caso es 1500, ¿sí? Entonces yo lo que hago acá, mire que yo para llevar el valor lo coloqué 2.39, pero para la calculadora ustedes pueden llevarlo, es el 0.00239 por el 1500, ¿sí? Y ahí les da los 3.585. Ahora si se los dejo ahí o se los dejo más bien de pronto para no confundirlos, ¿sí? O más bien le coloco el valor de amperios completo para que, sí, más bien, venga, le coloco más bien este valor para no, coloquémosle más bien este valor para no confundirlos. Quitemos este, y mire que en todos estoy colocando el valor de esa corriente, la misma. ¿Por qué? Porque es la corriente del circuito. ¿Ok? Ya está. Entonces, mire, 0.00239 por 1500. ¿Por qué por 1500? Porque es la resistencia 1. Entonces, lo que estoy haciendo es esta resistencia. Después voy a hallar el voltaje que hay en esta resistencia, la 2. La misma corriente por 3300 ohmios me da 7,87 y la resistencia 3 me da, que es la corriente por la resistencia, que es 220, me da 0.526. Entonces, ya una vez culminado el circuito, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir del circuito en serie? Es primero, que la suma, para hallar las resistencias, la suma de las resistencias es igual a la R total, ¿listo? Que la corriente en el circuito en serie, miren, es la misma, miren, una sola corriente, no hay más corrientes, y que cada resistencia tiene un voltaje. Ahora, si yo sumo esos voltajes de cada resistencia, me tiene que dar como resultado el voltaje de la fuente. Entonces, si hacemos ese mismo ejercicio, hagamos la suma de estos tres valores que se quedan almacenados en las resistencias. Es 3.585 más 7.887 más el 0.526 y eso me da 11,998, casi los 12 voltios, ¿sí? Por decimales. Entonces, mire que es otra conclusión que yo puedo dar. La suma de las caídas de tensión o la diferencia de potencial de cada resistencia es igual al voltaje de la fuente. Regresemos acá al circuito para entenderlo. Entonces, la suma de las resistencias es igual a la resistencia total. Hay una sola corriente. En un circuito en serie tengo una sola corriente. Y la suma de las caídas de voltaje o las diferencias de tensión en las resistencias es igual a este voltaje. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? Cristian, creo que era. Sí, señor profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué, digamos, la corriente es la misma si las resistencias tienen distinto valor? Porque, porque no hay más flujos de corriente. O sea, es decir, tengo un solo circuito. ¿Ok? Si tuviera más circuitos, o sea, si tuviera otro circuito por acá, la corriente se divide en dos, o en tres, en cuatro. Pero como tengo solamente un circuito, es la misma corriente para todos. ¿Ok? La misma corriente que pasa por aquí pasa por acá. ¿Ok? Y eso lo puede comprobar con la resistencia total. Entonces, ¿por qué? Porque estas tres resistencias funcionan como una sola, Cristian, ¿sí? Mire que estas tres resistencias es como si yo tuviera una resistencia de 5020 ohmios. Es una sola, pero más grande, ¿cierto? Entonces, ese circuito se me comporta como una sola resistencia con la corriente. La corriente es la misma en todos
porque las tres resistencias se me comportan como una sola, de 5020 ohmios. Además, pues no tiene ningún camino adicional a corriente, entonces es un solo circuito. No se deriva para ninguna parte. ¿Ok? Ah, vale, gracias, profe. Vale, con gusto. Vamos a hallar ahorita, ya salimos del circuito en serie, eh, pasemos a circuitos paralelos. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar, vamos a hallar la resistencia total en el circuito paralelo. Vamos a hallar la corriente total, ¿cierto? Y vamos a hallar el voltaje o caída de voltaje en cada resistencia, pero mire que ya no es, como lo veíamos ahorita, un circuito en serie, mire que es una sola línea que conecta a todas las resistencias. Es decir, ellas están conectadas entre sí, ¿sí? Mientras que en un circuito paralelo, ellos están conectados en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? No tengo una sola línea de circuitos, sino que miren que aparecen tres líneas de circuitos, ¿ok? Aquí yo podría tener también varias corrientes, tener esta corriente uno, esta corriente 2, esta corriente 3, pero también podría tener esta corriente total, que es la que pasa por acá, la que suma las tres corrientes, ¿listo? O sea que esta corriente que va acá es la suma de estas corrientes que van acá, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo un circuito en paralelo? Ante la primera pregunta sobre una resistencia total. ¿Cómo resuelvo una resistencia total en un circuito paralelo? Entonces, yo tengo esta forma de resolverla. Miren, aquí está. Para hallar un circuito en paralelo, entonces tengo esta fórmula. 1/RT es igual a 1/R1 más 1/R2 más 1/R3 y puedo tener infinitos R's. O sea, es decir, que si tengo un circuito en paralelo de 10, 20 resistencias en paralelo, pues puedo seguir colocándolas aquí. ¿Listo? Ese es R infinitos. Entonces miren que aquí coloco, esta es la ecuación para resolver una resistencia en paralelo. Y entonces aquí lo que hago es sustituir los valores. El 1 lo dejo acá y simplemente sustituyo el R1 por 1500, miren, 1500, R2 3300, y R3 220, ¿ok? Y ya hago la división, mire que 1/1500 me dio este valor, 1/3300 me dio este valor, y 1/220 me dio este valor. Lo sumo, ¿sí? Y me da 0.0555, ¿sí? Entonces, para resolver este circuito, lo que yo hago es, yo necesito tener, tengo 1/RT es igual a 0.005, ¿cierto? Pero entonces lo que necesito despejar R. Es R, lo paso, está dividiendo, lo paso a multiplicar, lo paso para acá, y este lo paso para acá. O sea, este queda denominador, ¿listo? Y el R queda detrás del igual, queda aquí. Pues por eso queda aquí. RT es igual a 1 sobre este valor, ¿vale? Sí, sí la vieron, ¿cierto? ¿Sí la vieron ahí por qué pasó, por qué pasó esto? Este R que está dividiendo pasó a multiplicar y este que está multiplicando pasó a dividir. Pues por eso queda así, ¿vale? Simplemente se intercambiaron para despejar RT, la resistencia total, ¿ok? Entonces quedó que 1 sobre todo este valor. Y eso, pues esa división da un aproximado de 181.5 ohmios. ¿Ok? Esa es la forma de resolver un circuito en paralelo. ¿A ¿Algún le quedó una duda sobre el despeje? ¿Alguna inquietud? ¿O todo claro? ¿La vieron ahí sin ninguna novedad? ¿Sí? Bueno,
Entonces, bueno, entonces aquí, mire que pasa lo mismo. Tengo 181 ohmios. Es como si yo me devolviera al circuito y colocara una sola resistencia de 181 ohmios. Está acá. Hay un punto para uno darse cuenta si la resistencia en un circuito paralelo le quedó bien, es que el valor de la resistencia total es menor a la menor resistencia del circuito. Entonces miren que la resistencia más pequeña de este circuito es 220 ohmios, ¿sí? Entonces la resistencia total tiene que dar menos de 220 y me dio 181, o sea, me quedó bien. Es decir, cumple los valores. Si me hubiera dado, por ejemplo, 300, 400 ohmios, yo diría que quedó mal planteado, algo quedó mal hecho. ¿Listo? Pero mire que me dio por debajo de 220, lo que me indica que el circuito al menos está cumpliendo con esa norma, que la resistencia total tiene que ser menor a la menor del circuito. En este caso, 220, menor a 220. ¿Listo? Aquí en el color gris dejé unos tics por si tienen algunos circuitos con estas situaciones para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo llegara a tener un circuito en paralelo con un mismo valor de resistencia, digamos, yo tengo tres resistencias en paralelo, pero todas son del mismo valor, todas son de 100 ohmios, entonces yo aplico esta ley, que la resistencia total es igual a la resistencia, o sea, el valor en ohmios de una resistencia sobre el número de resistencias. Entonces, por ejemplo, si tengo tres resistencias de 100 ohmios, entonces coloco aquí 100 ohmios sobre 3. Eso me da 33 ohmios, ¿sí? Entonces, en caso de que las tres sean iguales. O si tengo un circuito con dos resistencias en paralelo, pero son diferentes, entonces también puedo aplicar esta norma matemática sin necesidad de hacer esta norma. Esta matemática de acá se llama la ley de inversos, se conoce también. Entonces, yo puedo hacer esta. Simplemente lo que hago es, por ejemplo, tengo una resistencia de 50 y de 100 ohmios. Entonces coloco 50 por 100 sobre 50 más 100. Ese sería el cálculo matemático en caso de que yo tenga dos resistencias en paralelo y, y que sean de diferente valor. ¿Vale? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Que tú hasta ahí o todo claro? Profe, pues la Súper. verdad yo todavía no he encontrado de dónde sale el valor general de 181.5 ohmios. Hagamos la matemática, a ver. Tuve que se equivoque. A ver, vemos. 1 sobre 55, 152. Sí, mira, divide 1 sobre 0.00055, 152. Da 181. En este caso aquí 181.3 me dio acá. De pronto fue que en el momento de acá me comieron algunos decimales, pero me dio 181.3. ¿No te dio 181.3? O sea, Sí, sí, divide sí, me dio. eso, sí. ¿Pero era esa la pregunta o qué era que o era otra pregunta? No, sí, lo que pasa es que no hallaba el valor como tal de la matemática que usted estaba realizando ahí. Uno sobre resistencia, uno sobre resistencia 2, para hallar el valor como tal. Entonces no, pero pues ya ahora usted me aclara un poco más la duda. Ah, bueno, sí. O sea, es decir, la ecuación inicial es esta, ¿sí? Y aquí lo que haces es meter el valor de las resistencias, 1500, 3300 y 220. Esto lo divides. Te dio esto, esto y esto. Lo sumas. Te dio esto. ¿Sí? Entonces, este pasa a dividir y este pasa para acá. Entonces queda 1 sobre este valor y es igual a RT. Es esta. RT es igual a 1 sobre este valor. Y ya eso es el valor que te dio en 181 ohms. ¿Sí? Aproximadamente 181. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, ahora qué sigue? Vamos a hallar la corriente total. Bueno, ya con la resistencia,
Ya con la resistencia, mire que hacemos lo mismo. Dos corrientes igual a voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Y 12 voltios es igual sobre, perdón, 181,5 ohmios. Eso me da un valor de 66,1 miliamperios, ¿ok? Que es igual, es decir, podemos representarlo así o podemos de una vez representarlo en amperios para que nos quede el valor. Coloquemos los 181,5. Entonces, veámoslo acá. 0,0661 amperios o 66,1 miliamperios. ¿Listo? Hacemos lo mismo ahí, que es décimas, centésimas, milésimas, o lo multiplicamos por 1000 y corremos la coma o el punto. 1, 2, 3, y ahí nos dio los 66 puntos. ¿Listo? Entonces, mire que ya resolvimos la corriente. Ahora, la caída de voltaje. Me están preguntando, oiga, ¿cuánto voltaje hay acá? ¿Cuánto voltaje hay acá? ¿Qué pasa? Entonces, ahí dice, bueno, hallar la caída de voltaje en las resistencias. Dice, en un circuito paralelo, el voltaje a través de cada resistencia o resistor es el mismo al de la fuente. Por lo tanto, me dicen que V1, VR1 es igual a VR2 y es igual a VR3 es igual a 12 voltios. Entonces, ¿qué me dicen ahí? Que aquí, si yo mido aquí y aquí me da 12, si yo aquí mido acá me da 12 y acá me da 12. ¿Listo? Mire que ya no hay caídas de tensión como en un circuito en serie. En un circuito en serie, la suma de las resistencias es el voltaje total de la fuente, pero en un circuito paralelo es el mismo voltaje. ¿Listo? Mismo voltaje. ¿Ok? Ahora, yo, yo quiero saber cuál es la corriente. Yo ya sé que la corriente total es esta, ¿cierto? Mire que es la corriente total. Ahora, quiero colocarles un ejercicio en este circuito en paralelo y nos tiene que dar lo mismo. Entonces, circuito paralelo. Entonces, si el voltaje es el mismo en cada resistencia, entonces hallemos la corriente que pasa por cada resistencia. Y esa corriente tiene que ser igual a la corriente del circuito. Entonces, acá podemos colocar otra incógnita que nos diga que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, ¿cierto? ¿Cuántas corrientes hay? 1, 2 y 3, más la corriente 3. ¿Ok? Entonces, acá vamos a escribir esto. Miren, aquí pasa, vemos aquí estos valores en rojito. Entonces, corriente total, esta es la que ya hallamos. La corriente total. Y esta corriente total es la misma que pasa por aquí. O sea, es la misma que entra aquí, pero cambiémosle la flechita. ¿Sí? Pero miren qué pasa con esa corriente acá en un circuito paralelo a diferencia del circuito en serie. Y por aquí pasa una corriente, ¿sí? Por aquí pasa otra y por aquí pasa otra. No la pongámoslo acá. Aquí no nos vaya por allá. Ah, bueno, sí, pongámoslo acá para que no nos quede enredado ahí. Entonces sería, hola Iván.
Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Señor. ¿Escucha o no? Sí, sí, te escucho. La corriente para la resistencia uno sería de 0.008, ¿cierto? Sí, ustedes me van diciendo. La Entonces, segunda resistencia tendría una corriente de 0.36 y la otra resistencia tendría 0.545. ok, Sumadas esas tres resistencias daría 66.1 miliamperios, es la I ¿cierto? total. Sí, la corriente total. Ok, listo. Entonces, vamos entonces a contarle a los compañeros lo que hizo Iván. Entonces, miren lo que pasa aquí. ¿Nosotros qué hicimos? Cogimos estas tres resistencias y las unimos en una, hallándole la resistencia total, ¿cierto? A través de la ecuación que hicimos ahora. Con esa resistencia total, hallamos la corriente, que es igual a corriente es igual al voltaje sobre esa resistencia. Pero esa corriente solamente es esta misma que entra y es esta misma que sale, ¿sí? Es decir, la que entra y la que sale. Porque cuando llega acá, ella se divide en tres partes, porque hay tres canales, ¿sí? La corriente se divide, indudablemente. Mire que en el circuito en serie era una sola. Acá se divide en tres partes. Entonces, la pregunta para hacer, de acuerdo a ley de Ohm, si aquí, acá es el voltaje de la fuente, si acá hay 12 voltios, si acá hay 12 voltios y si acá hay 12 voltios, calcular la corriente uno, la corriente 2 y la corriente 3, ¿vale? Con ley de Ohm. Calculémosla todos, ahí, con la calculadora, todos haciendo el ejercicio. Entonces, según ley de Ohm, ¿qué es? Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, voltaje, ¿qué voltaje? Pues el voltaje de la fuente. ¿Qué resistencia? Pues la resistencia que va pasando con la corriente. Entonces, si la corriente es uno, la resistencia sería la uno. Si la corriente 2, la resistencia sería la 2. La corriente 3 sería la 3. ¿Listo? Entonces, háganlas, por favor, hagan esos cálculos y me van diciendo qué voltaje les dio, qué corriente les dio. Venga, dupliquemos esto. Traigamos este circuito, pongámoslo acá para que les quede de ejemplo. Y quitémosle estos valores de estas corrientes para no... Aquí. Listo. Entonces, bueno, esto tiene que ser igual a la corriente total que ya hallamos. Debe ser igual a 0.66. Perdona, sí, 0.66, uno que es la I total. Entonces, aparte, Iván, ¿quién ya ha ido hallándolas? Por favor, me van dando los datos ¿quién le dio? La I1, ¿cuánto le dio? 0,008. 0,008 amperios, ¿sí? Sí. Más la I2, 0,0036. amperios, más otra persona que le haya dado la I3. Otra persona, ¿quién le dio la I3? 54 miliamperios o 0,054 amperios. 0,0 54 amperios. amperios. Ok. 0,054. ¿Sí? Me da, me da una I total, de acuerdo a estos valores,
de 0,0656 amperios, ¿sí? Me da la I total. Acá me ha dado 0,0661, un poquitico alejaditos, pero ahí, sí, ahí estamos. Mire que comprobamos que la suma de las corrientes en un circuito en paralelo es igual a la I total. ¿Listo? Mire que pudimos corroborar esto. La suma de las caídas de voltaje, perdón, la suma de las corrientes es igual a la I total. ¿Listo? ¿Alguien le quedó dudas? ¿Alguien le quedó una inquietud? ¿Preguntas? ¿O todo claro? ¿Sí? Bueno, sigamos. Parece que todo está claro. Entonces, bueno, acá hay una comparación de circuitos en serie paralelo. Entonces, ¿qué pasa en las resistencias? ¿Qué pasa en las resistencias? Entonces, miren, en circuito en serie, la resistencia, Gustavo. Ah, no, pensé que estaba preguntando. Iba a responder que se sumaban. Ah, bueno, listo. Vale. Entonces, la suma de las caídas en el circuito en serie se suman, ¿cierto? Y lo que vimos ahorita en un circuito paralelo, entonces se hace 1 sobre RT, está bueno, lo que vimos ahorita. ¿Listo? El voltaje. ¿Qué pasa en el voltaje? El voltaje se distribuye entre las resistencias. Es que podemos anexar algo más aquí en esta tabla para que nos acordemos. La suma de las caídas de tensión, estoy hablando de las resistencias, ¿cierto? Es igual al de la fuente, ¿cierto? Eso lo pudimos comprobar ahorita, que cuando sumamos esos valores de las resistencias, nos dio el voltaje de la fuente. El voltaje en paralelo, es el mismo, el voltaje es el mismo en todas las resistencias, ¿listo? ¿Qué pasa con la corriente en el circuito en serie? La corriente es la misma en todas las resistencias, es decir, la corriente es la misma, ¿listo? La corriente se divide entre las resistencias, sí, y la suma de las corrientes es igual a la corriente total. Entonces, entre paréntesis, coloquémosle que la I total es igual a I1 más I2, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? La suma de las caídas de voltaje es igual a... Entonces, aquí también coloquémosle más bien esto, para que no acordemos. Coloquemos este en paréntesis, que es aquí. B total es igual a R1 más R2. Tenemos ¿Listo? Es igualito. Entonces, mire que acá está como un ejemplo simplificado de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de hacer ahí, entendiendo esto. Es básicamente esto, muchachos, es básicamente como la clave para entender todo este tipo de circuitos. Es importante que no se les olvide esto que acabamos de ver, esta tablita. Cuando alguien les hable de un circuito en serie, inmediatamente ustedes acuérdense que la corriente en un circuito en serie es la misma, ¿sí? Una sola corriente. Y que las caídas de voltaje que son iguales a la B total, a la fuente. Y en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo, ¿sí? En todo el circuito, y que las corrientes se suman para hallar la I total. ¿Ok? Eso es súper importantísimo que lo tengan ahí claro. ¿Qué pasa con la potencia? Pues abordemos este punto que habla de que hagan este ejercicio con el tema de la potencia. Entonces, la potencia es la magnitud física que mide la cantidad de energía
¿sí? Es la potencia, es una magnitud física que mide la cantidad de energía que se transmite, transforma o consume por un determinado tiempo. Entonces, en la clase anterior veíamos de que el recibo de los servicios públicos no lo cobran en kilovatios, es decir, la potencia se da en términos de vatios. Es la unidad que nos llega el recibo de servicios públicos. Es la capacidad, en otros términos, es la capacidad de un elemento de poder hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un bombillo. Los bombillos están referenciados en potencia, en vatios. Entonces, entre más vatios tenga, más va a iluminar. Es la capacidad que tiene un elemento de hacer un trabajo. Para calcular la potencia, miren que es igualito al de la ley de Ohm. Tenemos la potencia arriba, la corriente y el voltaje. Nos dice que podemos usar la siguiente ecuación, que la potencia es igual a V por I, ¿sí? Donde P es la potencia, V es voltaje y I es la corriente. Pero si queremos hallar, bueno, y pasa lo mismo, es decir, si queremos, nos dan corriente y debemos hallar potencia, podemos hallarlo de esta manera, o nos dan voltaje, hallar voltaje, lo llamamos así. Pero, por ejemplo, si nos dan resistencia, ¿cómo hacemos para hallar en términos de resistencia que no está aquí? Ahí está, utilizamos esta ecuación, que la potencia es igual a I al cuadrado por R. Y si nos dan resistencia, pero nos dan voltaje, entonces podemos ver que voltaje al cuadrado sobre R. ¿Listo? Entonces, esas son las formas pues, de hallar la potencia en un circuito. Entonces en la guía nos dice, utilice los dos ejercicios anteriores que estaban haciendo, entonces para calcular cuál es la potencia del circuito. Entonces nos devolvemos acá y entonces utilizamos el circuito en serie y el circuito paralelo. Entonces, el voltaje total, el de la fuente, 12 voltios. La corriente, 2.39, aquí me quedó escrito, donde lo corrijo, miliamperios, ¿listo? Entonces, usando la fórmula de la potencia de V por I, tanto en el uno como en el otro, vemos que para un circuito serie 12 por la corriente nos da que el circuito tiene una potencia de 28,68 milivatios y el circuito en paralelo tiene una potencia de 793 milivatios. ¿Listo? Entonces, esto pues es lo que nos da en términos de potencia porque uno nos da más corriente que el otro. Es decir, un circuito paralelo nos da más corriente porque un circuito paralelo con los mismos valores es un circuito menos resistivo, mientras que un circuito en serie es un circuito más resistivo. Por eso la potencia en un circuito paralelo es mayor, ¿ok? Que en un circuito en serie. Esos son los valores. ¿Listo? Bueno, ahí termina. Yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan. Y entonces vamos aquí, voy a explicarles de dónde sacamos estos valores. Mire, aquí tenemos Proteus. ¿Listo? Estamos abriendo aquí Proteus. Este es el programa, el simulador que les voy a compartir. Cuando les abra también el video, la grabación también se las voy a compartir para que la puedan ver y puedan hacer estos mismos pasos. Entonces, miren que cuando abrimos con esta página, esta pantalla, nos da la posibilidad de abrir un nuevo proyecto, un nuevo flujo o ejemplos, o abrir un proyecto que tenemos ya por allá previamente abierto. Entonces, cuando vamos a trabajar un circuito nuevo, entonces le damos aquí donde dice New Project, ¿listo? Entonces yo aquí, cuando ya me cargue el New Project, es decir, nuevo proyecto, yo puedo aquí escoger el lugar donde voy a guardar, en browser, donde voy a guardar mi circuito, ¿sí? Y le coloco el nombre de la carpeta. Es decir, ya ustedes escogerán cuál va a ser su lugar de donde lo guardan. Pero miren que es muy intuitivo, que ustedes lo guardan y aquí le colocan el nombre del circuito que ustedes quieren colocar, circuito serie, circuito paralelo. ¿Listo? En este caso, pues voy a darle aquí Next. Aquí tengo dos opciones. Yo tengo una página por default, que por defecto, yo tengo
esta que es para hacer pruebas por defecto, abramos esta por defecto, miren que sale, y le doy Next, miren, me sale una pantalla con varios punticos en los cuales estos punticos yo me voy y me paro acá donde dice Toggle Gear y yo puedo volverlos cuadrículas, miren, o puedo quitarlos completamente, ¿sí? Yo prefería trabajar así en cuadrículas para que los punticos, perdón, nos guíen dónde vamos a colocar los componentes, ¿listo? Ahora, esa es la página por defecto, miren que no tiene, es una página que está completamente en blanco, no tiene ningún componente aquí marcado, ¿cierto? Pero si yo quiero abrir la que dice A4, hagamos el ejercicio con la A4. Miren, esta solamente tiene una sola línea. ¿Listo? En esta también pueden trabajar, no hay ningún problema. Pero si quieren, por ejemplo, vamos a abrir otra vez y vamos a abrir el nuevo proyecto, perdón, le di nuevo proyecto y ya no voy a escoger esta, sino que voy a escoger la escape A4. La escape A4 es una hoja 4, una hoja tamaño carta que me aparezca una hoja tamaño carta, entonces voy a hacerla igual. Miren que le doy NES, no crear PCB, en este momento no quiero crear PCBs. ¿Por qué? Porque Proteus también me sirve para crear PCBs. Finalizar, miren que ya me abre ya la página, pero miren la diferencia que ya me sale con unas márgenes, ¿sí? Entonces, esto es para que pronto ustedes quieran guardar un circuito, quieran pues ser un poco más detallados en el tema. Si yo quiero aquí editar esto, miren, ¿sí? Miren que yo quiero editar esto. Entonces yo me voy acá donde dice template, plantilla, template, go to master chef, ¿sí? Ya ustedes lo van viendo en el video más despacio. Go to master chef, me paro acá y le digo descomponer. O sea, es decir, me paro acá, clic derecho, descomponer, clic derecho. Y entonces ya aquí le puedo cambiar el nombre que yo quiera. Yo, autor, a usted le colocan el nombre de ustedes, ¿sí? Jorge, aquí le colocan la fecha, le colocan todo. Después de que ya editen lo que quieran, mire que ustedes tienen deshabilitado, está gris los componentes. Entonces yo lo que voy acá es, le doy clic derecho, otra vez, aquí clic derecho y Rod Sheet. Se me habilita otra vez la hoja. Ya. Mire que ya los componentes de acá volvieron a tomar forma. ¿Sí? Entonces, bueno, paso siguiente. Voy para acá, miren, donde está Component Mode, debajo de la flecha. Component Mode. Le doy clic, simplemente le doy clic izquierdo, miren, y se me abre estas dos letras y le doy a la letra P para que me abra las librerías de Proteus. Entonces le doy P, mire que se me abren todas las librerías. Yo aquí en categoría puedo escoger todas las librerías o sencillamente yo lo busco acá. Entonces hay tres maneras de buscar una fuente de voltaje. La primera, V-Source. Cuando ustedes se les olvide, no se acuerden, la manera más fácil, como dijo alguna vez Sergio Fajardo, en Google. Ustedes buscan cómo se encuentra una fuente de voltaje, ahí les sale, ¿sí? Ya, pues uno ya va recordando los nombres. De, miren, de source, le doy clic, es decir, me paro para que se vuelva azulita y le doy a aceptar. La pongo, miren. Y con el scroll del mouse, yo le doy a acercar o le voy a alejar. Le voy a acercar, le voy a alejar. ¿Listo? Mire que a mí se me para acá un lápiz. Yo quiero quitar el lápiz. ¿Cómo lo quito? Me voy acá donde está la flecha y lo quito. Ya se me borra el lápiz. ¿Qué voy a sacar ahorita? Vamos a sacar otra fuente. ¿Cómo saco otra fuente? Batería. Doble T. Mire, tengo la opción. Esta batería también me funciona. O esta que dice Cell también me funciona. Battery Device también me funciona. ¿Listo? Mire que tengo muchas opciones de baterías. Por lo regular, trabajemos con ella. ¿Cómo le doy, le doy los valores de voltaje? Le doy clic derecho, mire que se pone rojita. Ahí, le doy control Z porque se me borró. Clic derecho y le doy editar propiedades. Aquí, este de arriba es el valor o el nombre del componente. Aquí, simplemente le doy el 12 voltios.
Ya, miren, ya me quedo con 12 voltios. ¿Ok? La acerco o lo alejo con el scroll del mouse. ¿Cómo llamo las resistencias? Miren, me paro acá, otra vez en la P. Yo aquí le puedo decir resist y ella me trae todas las resistencias acá, miren. Show, load, me trae todas. Pero yo quiero buscarlas manualmente. ¿Cómo hago? Entonces me voy para acá, aquí en categorías, busco algo que me diga resistor. Mire que está alfabéticamente. Mira que aquí ya está. Y en el momento que yo le diga resistor, en su categoría se me quedan todas las resistencias, ¿sí? Y en manufactura están los fabricantes. Todos los fabricantes de resistencia. Murata, Panasonic, Bichai, Yageo, todos. Entonces, una resistencia de las que yo compro de carbón, las pequeñitas, son de medio vatio. Mire que ahí está la potencia, medio vatio. Son estas, de 0,6 vatios. Entonces ya señalo, mire que yo señalo acá, se me abren otras, señalo acá, mire, se abren. Entonces le doy esta, miren que es una distancia de 0,4 pulgadas o aproximadamente 11 milímetros. Estas son las resistencias. Entonces ya le doy acá, miren, la pongo, miren, la pongo acá. Ya cuando yo selecciono el componente, no tengo necesidad de volver a ir a buscarlo, simplemente me paro acá otra vez y me paro aquí, miren, miren, hagámoslo otra vez, me paro acá, aquí, mire que se me habilita la P, y aquí en la P está lo que yo he ido metiendo. Está la fuente y está la resistencia. Entonces me paro aquí en la resistencia y sin dejar el clic hundido, simplemente me paro acá y mire que ya la trae. ¿Vale? Entonces es una forma de traer otra vez la resistencia. Entonces mire, me paro acá, aquí en la resistencia, sin dejar clic hundido, simplemente me puso azulito y lo que hago es clic izquierdo. Tan, se puso. Quiero quitarle el lápiz. Le pongo esta flecha. Quiero, quiero dejar esta resistencia más acá. Entonces simplemente la sombreo y mire que cuando la sombreo se me sale una X, me sale una X. Entonces lo que hago es con el clic izquierdo la pongo, la traigo. ¿Ok? Y lo mismo acá. La sombreo, la pongo acá, que queden derechitas. Esta, quiero dejarla vertical. Entonces la sombreo, ¿sí? O sencillamente no la sombreo, sino que le doy clic derecho. A veces es más fácil asombrarla. No quiero sombrearla, simplemente le doy clic derecho. Mire que hago lo mismo. Y aquí tengo la roto para la derecha, la roto para la izquierda, la roto 180 grados, la roto tipo espejo en eje X, la roto tipo espejo en eje Y. Entonces lo que voy a hacer es rotarla a la derecha. Mire ya. Entonces la sombreo y me la traigo por acá. ¿Listo? Entonces yo acá, bueno, voy a sombrar esta fuente, la dejo un poquitico. Yo quiero ponerle un botoncito para que se vea chévere que en el momento que yo hunda el botón, lo pongo. ¿Cómo puedo buscar los botones? Otra vez, me voy para acá, me voy en la P. Entonces, yo tengo dos botones. Uno que se llama button, B-U-T-T. Mire, botón activo. Miren, miren el botón. Lo pongo. Miren, aquí está. Listo, y lo suelto. Y ese yo lo hundo, en el centro lo hundo y él se suelta. Mire, lo hundo y él se suelta. Pero quiero que quede presionado, entonces le hundo en el rojo y ya queda hundido. ¿Ok? No me gusta ese botón, me gusta tipo switch, entonces me voy otra vez para acá y le doy switch. Switch, miren, aquí está, switch, switch active, mírenlo acá. Lo traigo, mírenlo acá. Listo. Con este lo bajo, con este lo subo. ¿Ves? El que ustedes quieran, con el que ustedes se sientan más familiarizados. Le quito este lápiz, pongo la flechita y simplemente le digo clic derecho de ley, ¿no? Quiero trabajar solamente con eso. Entonces, me paro en el componente, miren, y el lapicito, mire, simplemente me paro, le doy clic y clic. Le doy clic izquierdo, pero suelto el clic, no lo dejo sostenido, suelto el clic, simplemente estoy moviendo el mouse, lo hundo, llevo para acá, bajo, mire, llego acá, le doy un clic como para decirle que ahí va la curva y clic ahí. Y le doy clic acá y clic acá. ¿Listo?
¿Cuál es el paso a seguir ahora? Le doy play acá. Miren, play. Ya arrancó la simulación, miren. Ya arrancó la simulación. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos momentos ahí ya está energizada la fuente, pero el switch está abierto. Entonces yo bajo el switch, lo bajé. ¿Sí? Entonces ahí está pasando una corriente, ahí está pasando un voltaje, pero no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque tengo que instrumentar el circuito, ¿no? Entonces abro el circuito y paro la simulación. Ahora, miren que todas las tres resistencias me quedaron de 100 o 100K. Yo puedo darle clic derecho en propiedades y mire que aquí me aparece que esta es la resistencia 2 de 100K. Voy a dejarla con 220. Ok. Mire que ya me quedo con 220. Y esta, lo mismo, clic derecho, propiedades, dejémosla con 1000. Yo puedo dejar el 1000 así escrito con 1000 o le coloco 1 y la K. Ya él entiende que es 1000. ¿Sí? Lo mismo acá, mire, 100K, 100 kilo ohmios. Entonces aquí le coloco 2200. ¿Sí? Entonces mire que me quedó una de 2200, otra de 1K y otra de 220. Entonces, ¿dónde están los multímetros? Los multímetros están acá, aquí donde dice Virtual Instrument. Entonces mire que aquí tengo los voltímetros DC, los amperímetros DC, los amperímetros AC y los voltímetros AC y amperímetro AC. Entonces, lo que yo voy acá es a medir el voltímetro. ¿Listo? Entonces, lo señalo y me lo traigo y le doy clic acá. Miren, tan. Entonces, ¿cómo lo conecto? Pues si los voltímetros se ponen en paralelo. ¿Listo? Ya puse uno. Está el otro. Y como tengo la posición de los multímetros, entonces simplemente lo sigo poniendo acá. ¿Listo? Entonces, ahorita sí voy a darle play. Play. Están en cero porque no he bajado el switch. Y ya, miren. 772, 077 y 351. Y la suma de los tres me tiene que dar los 12 voltios. Esta me dio negativo porque lo que me está diciendo es que el menos viene acá y el más viene acá, pero no pasa nada, ¿sí? Simplemente me está diciendo es que el voltímetro está conectado al revés, pero igual me está dando el voltaje, ¿ok? Ahora, ¿cómo mido corriente? Para medir corriente, yo tengo que abrir el circuito. Acuérdense que la corriente, el multímetro, cuando yo mido corriente, lo pongo en serie con el circuito. Clic derecho y le digo eliminar esa línea. Voy a eliminar esta línea. Esta línea voy a eliminarla. ¿Sí? Entonces ahí voy a conectar el multímetro en amperios. Aquí, amperios, DC. Lo traigo. Entonces miren que lo conecto. O sea que el amperímetro hace parte del circuito. No es como el voltímetro, que el voltímetro está paralelo. El voltímetro no hace parte del circuito. Simplemente lo mido y si yo retiro el voltímetro, el circuito sigue funcionando. Mientras que en amperios no. En amperios, si yo retiro el amperaje, el circuito se abre, porque el multímetro en la función de amperios, yo tengo que ponerlo en serie, ¿ok? Entonces le doy play y entonces está funcionando, pero, miren, cero amperios, ¿qué pasó? Entonces lo que me está diciendo es que el amperaje es muy bajito. Entonces que tengo que calibrar mi multímetro para ponerlo en miliamperios. Entonces, apago otra vez la simulación, le doy doble clic, editar propiedades y aquí le coloco miliamperios. ¿Ok? Ya lo coloqué en miliamperios. Mire que ya salió la letra de miliamperios. Y mire que ya ahí me dio 3,51. ¿Listo? Entonces, muchachos, mañana yo les comparto esta presentación. Les comparto el enlace de Proteus para que hagan la instalación, hagan estas simulaciones. Entonces, recuerden que hay que hacer dos circuitos en serie, dos circuitos en paralelo
hay que sacarle la potencia en vatios, ¿sí? Al circuito. Matemáticamente podemos sacar las circuitos en vatios y, y una vez lo tengan, pues vamos, entonces me van contando qué más, cómo les va con el tema de la corriente, con el tema del voltaje, si les dio los mismos valores, si no les dio. Ahí es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando vayan a colocar los multímetros, no vayan a colocar otros valores, por ejemplo, en AC. Coloquen los valores en DC, ¿ok? Porque estamos trabajando con corriente directa. Si colocan un voltímetro en AC no les va a funcionar o les va a dar otros valores diferentes. Listo, muchachos, eso era, mire que básicamente es muy intuitivo, es muy fácil de manejar, es simplemente acordarse de dónde está, pero con el video les puede servir de dónde sale la información, dónde la ponen, ya van guiándose, cómo quitan esto, cómo quitan lo otro. Jason, ¿levantaste la mano? Jason, ¿estás? Dani, Profe, una pregunta. Ahí solamente podemos realizar los diagramas, ¿cierto? El diagrama del circuito nada más. De pronto no podemos resolverlo ahí escribiendo también. no, para escribir no. Pues él te deja colocar un texto, pero pues hacer una ecuación y todo eso no. O sea, él te deja, por ejemplo, colocar acá un texto, por ejemplo, aquí, le coloques circuito en serie. Entonces, mira, ¿sí? Pero que te sirva así, no te deja. Ya toca sacar sacar los cálculos, ¿sí? Mira, ya ahí lo bautizaste como circuito en serie y haces los dos circuiticos en serie acá y en otro circuito haces el de paralelo. Lo importante es que empiecen a trabajar en esto de corriente en serie, corriente en paralelo. La próxima clase hacemos uno mixto de serie y paralelo, ¿sí? Del qué pasa, cómo enfrentarnos a un circuito cuando tenga una mezcla de series y paralelos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo los abordamos? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar en ello. La próxima clase, por el momento hagamos estos, los de series y paralelos, hagamos los cálculos de potencia y miremos a ver cómo les va y cualquier cosa me van contando. Mauricio levantó la mano. Iván también. Profe, buenas noches, qué pena. Oye, Este, ¿cuáles son los circuitos como tal que vamos a realizar? dos circuitos en serie y dos circuitos en paralelo. O sea, los valores los ponen ustedes. Ah, ok. O sea, Sí, no sería ninguno de los de porque hay unos que hay que hacer como uno, o sea, he visto que hay actividades ya de simulación, ¿no? no, por el momento la evidencia que toca subir son dos circuitos en serie, dos circuitos en paralelo. ¿Ok? Ok, poniendo unos mismos los valores a la resistencia y de voltaje Sí, y eso. póngale usted mismo los valores, pero entonces lo que tiene que hacer usted es, haga la simulación en Proteus. La simulación en Proteus le va a servir a usted para corroborar que el cálculo matemático que usted hizo, o sea, los cálculos matemáticos que hicimos hoy en clase, tienes que anexarlo en el documento. Entonces usted hace los cálculos de corriente, los cálculos de voltaje, los cálculos de la corriente uno, corriente 2, ¿cierto? Y cuando usted coloque en Proteus, usted simplemente coloca la simulación para garantizar que la simulación está bien. Es decir, que los cálculos matemáticos que usted hizo le quedaron bien. ¿Vale? Entonces, Ok, la idea es que a cada uno no le queden valores diferentes. O sea, es decir, cada uno va a tener valores diferentes. No van a tener todos los mismos con la misma resistencia, sino que va a tener unos con 1000 ohmios, otros con 500, otros con 5 voltios, otros con 9 voltios, otros con 12 voltios. ¿Sí? Cada uno va a tener unos valores diferentes. Lo importante es que practiquen, que saquen los cálculos matemáticos, ejerciten y en el momento que hagan la modelación en Proteus, tienen que darle igual a los cálculos que usted halló.
Profe, y por último, el documento, o sea, o la evidencia, la entrega que se va a hacer de esos dos circuitos en serie y paralelo, pregunto, debe ser un informe en Word donde esté cómo se resolvió el tema de Sí, cada, y uno aparte con el archivo que genera Proteu o una captura del esquema corriendo como tal el circuito con donde no, se no, vean los no, amperajes. el pantallazo, mira, mira lo que dice acá. Acá dice esto. Esto lo saqué de la guía, ¿sí? Esto lo copié y lo pegué de la guía. Dice, dos simulaciones de circuitos resistivos en serie. O sea, es decir, dos circuitos en serie, ¿sí? Utilizando los valores matemáticos, es decir, haga los valores matemáticos y después pegue la foto de la simulación. Entonces, haga el valor matemático de la corriente, la corriente, voltaje, resistencia, y al final usted tiene que darle el voltaje y la corriente, le tiene que dar igual, de los dos. Después que haga esos dos, hace los dos circuitos en paralelo, lo mismo. Cálculos matemáticos de dos circuitos en paralelo, con diferentes valores de tensión, los valores matemáticos y también de una vez adjunte el pantallazo de la simulación, de las pantallas de la simulación, el que acabamos de hacer. Después dice, utilizando esos mismos simulaciones, halle la potencia del circuito. También lo hicimos ahorita. Después por allá dice, halle la diferencia de voltaje. Entonces ya está la diferencia de voltaje, la caída de voltaje en una resistencia. ¿Qué pasa qué pasa con la caída de tensión cuando tiene una resistencia de tanto y una corriente de tanto? ¿Qué pasa cuando en vez de tener esta corriente tiene un amperio? ¿Qué pasa con el voltaje? O sea, ya es un tema de análisis en lo que acabamos de hacer hoy. Es un informe que hay que subirlo a Sajuna, mínimo 3 páginas, máximo 6 páginas. Eso está ahí en la guía, ¿vale? Para que lo suban ahí. Listo, gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Creo que había. Ah, bueno, y el pantallazo es este, mira. Entonces, ya hicieron esto, la simulación. Usted hizo la simulación matemática. Entonces, usted llega y lo acerca, le toma un pantallazo. Por acá hay una herramienta que se llama recortes. Mire, recortes. Nuevo. Usted le recorta y lo pega ahí en el Word. Debajito de los cálculos matemáticos que hizo, lo pega en un Word y ya ahí, le completa con los cálculos matemáticos que usted está haciendo. Ya. Son 4 circuitos de cálculos, más 2 de potencia, serían 6, más el de divisor de tensión con la resistencia de 34 megaohmios, más otro, o sea, hay como 8 análisis que hay que hacer, ¿vale? Mauricio pregunta que cómo se hace para variar la corriente de Proteus. No, en estos momentos hagámoslo así. La corriente usted la varíe la corriente matemáticamente, ¿sí? ¿Qué- Porque ahí le está preguntando es qué pasa con el divisor de tensión cuando usted aumenta la corriente. Pero hagámoslo matemáticamente. Después ya les explico con Proteus cómo uno puede hacer fuentes de corriente. Está un poquito más. Pero por el momento hagamos el ejercicio con, con, con corrientes y voltajes, ¿ok? Igual ahí con las cálculos, ahí van a ejercitar corriente, van a ejercitar voltaje. ¿Listo? ¿Alguien más, Iván? ¿Tiene una pregunta? Profe, qué pena. Los cálculos toca hacerlos en paralelo y en serie. Sí, o sea, es decir, cuando tengan alguna duda de qué es lo que le están requiriendo, vaya, la guía les indica qué es lo que le están pidiendo. Mire, en la guía de aprendizaje, acá dice esto. Se paran acá en la evidencia AA3, evidencia 2. Mira lo que les pide la guía. Dos simulaciones y utilizando valores matemáticos. Es decir, hay que hacer dos simulaciones de circuitos en serie.
con sus respectivos cálculos matemáticos. 2 simulaciones en paralelo con sus respectivos cálculos matemáticos. Es decir, corroborar que lo que esté en la simulación esté tal cual. 2 simulaciones de circuito en los cuales se encuentre la potencia creada en el circuito, utilizando los valores de serie y paralelo que ya hizo acá. Utilizando un simulador encuentra la diferencia de voltaje entre un circuito en el cual la resistencia, es decir, hallar el voltaje en una resistencia de 36 megaohmios y una corriente de 0.5 amperios, ¿sí? Y esto lo podemos hacer matemáticamente, hállalo matemáticamente. ¿Qué pasa con ese divisor de tensión? Cuando usted tiene una corriente y una resistencia, le están dando 2 incógnitas, le falta una. ¿Cuál es? Pues, utilizando ley de Ohm en los 2 últimos. Y listo, ¿vale? Sí, profe, gracias. Vale, sí, cualquier duda, igual en la presentación que les pase, yo les envío la información, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí. Muchas gracias pues por haberse conectado. Dios mediante mañana les enviaré entonces la presentación y el video con con lo que hicimos el día de hoy. Y cualquier duda, cualquier inquietud me van comentando, ¿vale? Se conectaron hoy poquito, 18 apenas, pero bueno, ahí vamos a dejar la grabación. Listo, profe, gracias. Vale, bueno, que esté muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bueno, hasta Gracias. luego. profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, papá. Buenas noches. Bueno, hasta Gracias, luego, que esté muy profe. bien.